Erwin Rommel, el zorro del desierto. Su nombre y alias han pasado a la historia como uno de los mejores generales de todos los tiempos y uno de los símbolos de la maquinaria de guerra alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus rasgos más destacados es que fue considerado por todos sus amigos y sus enemigos como el último de los caballeros de la guerra, y hasta la actualidad no ha sido nunca implicado en los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Se le considera uno de los legendarios héroes nacionales de Alemania. Johannes Erwin Eugen Rommel nació en Heidenheim, pequeño pueblo a unos 45 kilómetros de Ulm, en 1981. Era el tercero de 5 hijos de una familia de clase media, luterana y sin tradición castrense. Durante su niñez, el pequeño Rommel se mostró opacado, muy apegado a su madre. No fue buen estudiante, pero la adolescencia le cambió el carácter. Sacó adelante sus estudios y se convirtió en un joven atlético. Atraído por la naciente aviación y los avances tecnológicos, pensó en estudiar ingeniería, pero su padre se lo impidió. Finalmente, ingresó en el ejército, una opción atractiva para los jóvenes de la época. Rommel se enroló en una unidad local en la que pronto destacó por su liderazgo innato. 3 meses después, ya era cabo y a los 6, sargento. Ingresó en la escuela militar de Danzig, en donde brilló más en las actividades físicas que en las actividades teóricas. Allí conoció a la que sería su esposa, Lucy Marie Molin, prima de un compañero de academia. Tras licenciarse como subteniente, se reincorporó a su regimiento. A Rommel se le podría definir como un buen chico. No fumaba, no bebía y nunca se le vio inmerso en la vida nocturna de la que tanto disfrutaban los oficiales. Era un joven serio, más dado a escuchar que a discutir. Se enfocaba más a su actividad cuartelera, especialmente la instrucción de tropa, labor en la que era muy estricto. Al estallar la Primera Guerra Mundial, fue enviado con su regimiento a la zona del Argonne. Rápidamente destacó por su valor y fue ascendido a teniente. Recibió su primera herida al quedarse sin munición y atacar en solitario con la bayoneta calada contra 3 soldados franceses. Se ganó un gran respeto entre sus hombres, ya que siempre iba al frente de los mismos. Galardonado en 1915 con la Cruz de Hierro de primera clase, fue adiestrado en guerra de montaña y enviado al frente rumano. Al año siguiente lo transfirieron al frente italiano, donde consagró su imagen de intrépido en el Matayur. Escaló con sus hombres más de 2000 metros y cayó por la retaguardia sobre los italianos. En 52 horas y con solo 6 bajas, capturó a 150 oficiales, 9000 soldados y 81 cañones. Su hazaña le deparó el ascenso a capitán. Una muestra de su astucia fue el modo en el que poco después tomó Langarone con un puñado de hombres. Hizo disparar desde distintas posiciones, lo que convenció a la guarnición de que estaba rodeada y la llevó a la rendición. Fue condecorado con una de las principales distinciones alemanas, la Puck de Mérite, hasta entonces reservada a los generales. Después de finalizar la Primera Guerra Mundial, Rommel se dedicó a labores de orden público. Posteriormente, en plena agitación revolucionaria, fue enviado a Stuttgart. En los 9 años que permaneció en este destino, disfrutó de una vida tranquila y sosegada. Se refugió en su mujer y nació su único hijo. En 1932, siendo instructor de la Escuela Militar de Dresde, fue ascendido a comandante. Un año después, llegaron los nazis al poder. Su relación con Hitler empezó en Goslar, cuando este se fijó en la preparación de su regimiento. Rommel, con él en la cabeza, hacía subir y bajar el monte 4 veces seguidas. Era un maníaco del adiestramiento continuo. Afirmaba que sudar ahorraba sangre. Tras ser ascendido a teniente coronel, fue llamado por von Schirach en 1937 para la formación de las Juventudes Hitlerianas. Pronto chocó con este y sus colaboradores, que se mofaban de él por su marcado acento suavo. Además de repelerle de los métodos de la SA, disentía de von Schirach, que prefería formar pequeños Napoleones en lugar de soldados. Tras su dimisión, sus cualidades pedagógicas le llevaron a dirigir la Academia Militar de Viena-Neustadt, en Austria. Esta etapa fue para él y su familia una de las mejores de sus vidas. Vivían en una agradable casa con jardín, él salía a pasear al monte con frecuencia y podía dedicarse a su última afición, la fotografía.
Por entonces publicó su libro Ataques de Infantería, que recogía sus experiencias de la Primera Guerra Mundial. La obra sorprendió gratamente a Hitler, que le nombró comandante en jefe de su batallón de escolta durante sus visitas a Austria y, ya estallando la Segunda Guerra Mundial, a los Sudetes, Praga y Polonia. Rommel, ascendido a general, aprovechó estos viajes para estudiar sobre el terreno la manera de llevar a cabo la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Su estrecha relación con Hitler le permitió acceder al mando de la 7ª División Panzer, a pesar de las protestas del Estado Mayor alemán. En una marcha meteórica, tras cruzar la frontera belga, alcanzó Cherburgo, capturando a 30.000 soldados franceses y británicos. Días antes había tomado Saint-Valery, donde logró la rendición de otros 13.000 hombres. Parte de su éxito se debió a la rapidez que imprimió a sus unidades. Los franceses bautizaron a la 7ª División Panzer como la División Fantasma, porque nunca se sabía dónde estaba. Tampoco lo sabía el cuartel general alemán, ya que Rommel ordenaba cerrar la comunicación mientras avanzaba para no ser molestado. Otro factor de sus triunfos respondía a su ingenio. En la batalla de Arras, por ejemplo, superó a los blindados británicos Matilda al utilizar como cazacarros los cañones antiaéreos de 88 milímetros. Rommel comenzó a ser visto por el cuartel general alemán como un militar atípico y poco ortodoxo, sobre todo por ir en cabeza de sus unidades blindadas, algo que ni siquiera su plana mayor veía con buenos ojos. Rommel lo consideraba de vital importancia, pero estuvo a punto en innumerables ocasiones de ser abatido o capturado. Sus hombres decían que el frente se halla donde se encuentra Rommel, y que tenía Fingerspitzengefühl, un sexto sentido, para saber cómo pensaba y cómo iba a reaccionar el enemigo. Tras la caída de Francia, Rommel regresó a Wiener Neustadt para disfrutar de un merecido descanso junto a su familia. En 1941, tras ser ascendido a teniente general, Hitler le ordenó que se hiciera cargo del Afrika Korps, formado por la 5ª y la 15ª División Panzer. Rommel debía acudir al norte de África en ayuda de los aliados italianos, que estaban siendo arrollados por las tropas de Commonwealth. Desembarcó en Trípoli y nada más llegar puso a prueba su astucia. Ordenó desfilar a sus tropas haciendo que cada carro diese varias vueltas para que el contingente pareciera mucho mayor. Allí se encontró con dos problemas: la superioridad numérica militar de los aliados y la desmoralización de los italianos. El primero intentó superarlo estudiando al enemigo y leyendo el libro de estrategia militar del general británico al mando, Archibald Wavell. El segundo, actuando por su cuenta en la medida de lo posible, ignorando siempre que podía al mando italiano, al que detestaba. Su implacable ataque desalojó a los británicos de La Helia y Mersa Brega. Poco después se hallaba en Bardia Sorum, obligando a los británicos a atrincherarse en Tobruk. Fue tan vertiginosa su progresión y tal el cúmulo de triquiñuelas usadas en el campo de batalla que la leyenda de Rommel trascendió sus propias filas para alcanzar las líneas británicas, en donde se le bautizó como el zorro del desierto. Sus éxitos le depararon la cruz de hierro con hojas de roble, espadas y diamantes, tras la toma de Bengasi y el ascenso a mariscal de campo, el más joven de la historia de Alemania. La propaganda alemana, de la mano de Goebbels, explotó su imagen triunfadora entre la juventud alemana como el Volksmarschall, el mariscal del pueblo. Sin embargo, su carrera no fue recibida con el mismo entusiasmo por la alta oficialidad alemana. Rommel no procedía como ellos de una de las familias aristocráticas prusianas, ni era hijo o nieto de ningún general. La guerra del desierto estaba hecha para jóvenes, decía Rommel. Sin embargo, pese a sus 50 años, se mantenía firme. No parecía afectarle ni el frío, ni el calor, ni el hambre, ni la sed. Como Napoleón, tenía suficiente con unos minutos de sueño, apoyando la cabeza en la mesa o en el volante del coche. Y además recibía la misma ración de comida y agua que la tropa. Al desierto solo llevaba 2 rebanadas de pan y una cantimplora llena de agua. Bebía un vaso de vino mientras escuchaba las noticias por la radio y todas las noches escribía una carta a su esposa. Después despachaba los documentos oficiales y leía la prensa y algún libro de estrategia militar o de historia del norte de África. Como en Francia, Rommel siempre iba al frente de sus tropas.
Tras duros combates en torno a Gazala, Rommel superó las defensas británicas y prosiguió su avance hasta tomar Tobruk y situarse a las puertas de Egipto, en el Alamein. Si lograba alcanzar el canal de Suez, cortaría la comunicación de Londres con sus colonias asiáticas y se le abriría al eje las puertas de Oriente Próximo y sus riquezas petrolíferas. Pero tuvo que frenar su avance por culpa de su talón de Aquiles, la logística. Pese a que reciclaba todo vehículo y arma capturados a los británicos, solo le quedaban 50 carros de combate operativos. Sus tropas estaban exhaustas, no le llegaban ni suministros ni combustible, ya que los británicos controlaban el mar y el aire desde Malta. Por otro lado, la campaña de Rusia acaparaba todos los esfuerzos alemanes. Enfermo, regresó a Alemania y aprovechó para entrevistarse con Hitler. Solo recibió de él esperanzas sobre nuevas armas que cambiarían el curso de la guerra. Rommel se sintió defraudado. Pocas semanas después, tuvo que regresar urgentemente al Alamein. El general británico Bernard Montgomery había lanzado una feroz ofensiva contra líneas italo-alemanas. Pese a la orden de Hitler de resistir a cualquier precio, Rommel se vio obligado a retirarse. La situación se complicó cuando los estadounidenses desembarcaron en Marruecos y Argelia, forzando a batirse en retirada. Rommel reagrupó a sus fuerzas en Túnez y desde allí lanzó su última contraofensiva en el paso de Kasserine. Pero 4 días después, la superioridad militar aliada se impuso. Sin medios para combatir, decepcionado, entregó al mando al general von Arnim y voló al cuartel general de Hitler para explicarle la difícil situación de sus hombres. Lo único que logró con esto fue padecer un ataque de histeria del Führer. Después de la campaña en el norte de África, durante un par de meses disfruta en Berlín de la compañía de su mujer y de su hijo. Después es destinado brevemente a Grecia e Italia hasta que asume el mando del grupo de ejércitos B, unidad subordinada al mariscal von Rundstedt. Su misión es revisar y mejorar y terminar de construir el llamado Muro del Atlántico, es decir, fortificar toda la costa desde Holanda al Golfo de Vizcaya para impedir la invasión aliada que se estaba preparando desde Gran Bretaña. Aunque ya no era el Rommel entusiasta de los primeros compases de la guerra ni de sus hazañas africanas, desplegó de nuevo todo su ingenio militar. Inundó las playas y los campos del interior con 4 millones de minas, caballos de Frisia y estacas con explosivos en las puntas, conocidos como los espárragos de Rommel, con el objetivo de obstaculizar la llegada de lanchas de desembarco, planeadores y paracaidistas. Su objetivo era impedir que los aliados estableciesen una cabeza de playa. Había que derrotarlos en el mismo momento del desembarco, en lo que sería el día más largo, expresión que él acuñó. Conocedor de la supremacía aérea aliada, Rommel necesitaba agrupar en torno a las playas el máximo número de unidades blindadas, ya que alejarlas del objetivo solo serviría para que fuesen aniquiladas por la aviación. Pero aquí chocó con las ideas de von Rundstedt y con el cuartel general de Hitler. Rommel pensaba que el desembarco tendría lugar en Normandía, pero tanto el mariscal como el Führer estimaban que se haría por el paso de Calais, la zona más estrecha del Canal de la Mancha. Von Rundstedt no le dio permiso de agrupar las unidades blindadas en torno a las playas y las mantuvo en el interior de Normandía. De atender a Rommel, quizás el día D habría tenido otro resultado. Cuando se produjo el desembarco en junio de 1944, Rommel había regresado a Alemania para celebrar el cumpleaños de su mujer. Creía que, debido al mal tiempo reinante, se aplazaría la invasión, pero no fue así, y tuvo que regresar de inmediato a su cuartel general en La Roche-Guyon. Rommel regresó convencido de que la guerra no podía ganarse, y se lo hizo saber a Hitler. Este lo consideró un derrotista. Algunos militares alemanes, como el general Speidel, contactaron con él con el objeto de establecer un plan para negociar con los aliados y deponer a Hitler. Rommel era el militar de más prestigio en Alemania y el más respetado por los aliados. Aunque no se unió directamente a la conjura, tampoco la rechazó. En julio, mientras inspeccionaba el frente, resultó herido en la cabeza al ser ametrallado su coche por un caza aliado. 3 días después, se produjo un atentado fallido contra Hitler en su cuartel general en el este de Prusia. Rommel, al comprobar quiénes fueron detenidos, empezó a temer que se le implicara. Tras ser dado de alta del hospital en agosto, regresó convaleciente a su casa de Harlingen. En octubre, fue invitado a acudir a Berlín.
Temiendo por su vida, alegó que sus médicos se lo impedían por motivos de salud. Una semana después, los generales Burgdorf y Meisel se presentaron en su casa para hacerle una oferta de Hitler. O se suicidaba y era enterrado con todos los honores de un mariscal de campo, o sería detenido, juzgado y condenado a muerte, su familia deshonrada y sus bienes confiscados. Rommel tomó la decisión de quitarse la vida. Las autoridades informaron de que había muerto por complicaciones de sus heridas. El mítico zorro del desierto fue enterrado con todos los honores destinados a un mariscal de campo. Esta fue la fascinante historia de Erwin Rommel, el zorro del desierto.